Y de ese 100% de jóvenes, el 68% pues está en las empresas de 2 a 10 trabajadores. ¿Y por qué esto es relevante? Esto es relevante, como vamos a ver, porque el sector de 2 a 10 trabajadores, el sector de las microempresas, tiene un régimen laboral especial. Y ese régimen laboral especial no es del año pasado, es un régimen laboral que viene desde el año 2003. Y es un régimen laboral que lo que buscaba era formalizar el empleo, ¿no? Formalizando la empresa, formalizar el empleo. Y por eso, como vamos a ver en una siguiente diapositiva, el costo llamado así laboral para este sector es más bajo, ¿no? E incluso, como vamos a ver, es más bajo que el del régimen laboral juvenil, ¿no? Entonces, si es más bajo que el del régimen laboral juvenil, este sector de la microempresa no va a hacer uso de ese régimen laboral juvenil porque le es más caro, ¿no? Siguiente. Pero antes de llegar a esa diapositiva en la cual está todo el cuadro de los costos laborales, ¿cómo se ha venido comportando el empleo juvenil? Bueno, de acuerdo a la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, entre enero del año 2008 y septiembre del año 2014 se crearon 253.000 empleos privados formales en el rango de 18 a 24 años y 203.000 en el rango de 25 años. Es decir, la economía en estos años ha venido incorporando jóvenes con todos los derechos. O sea, no es de que no se hayan incorporado jóvenes con todos los derechos. Estas son cifras oficiales de la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo. Casi un tercio del empleo formal privado a septiembre del año 2014 está integrado por trabajadores entre 18 y 29 años. 436.000 entre 18 a 24 años y 552.000 entre 25 y 29 años. O sea, una primera constatación, y este es solo a partir de la evidencia empírica que hay, es que se observa que la economía ha venido absorbiendo jóvenes con todos los derechos laborales. Sí. Y acá también hay otra constatación, que de todos aquellos jóvenes que han sido incorporados a las planillas, el 80% está contratado bajo alguna modalidad temporal. Es decir, ya sea contratos a plazo fijo, contratos de exportación no tradicional, contratos por aumento de la producción, contratos por nueva empresa, en fin, todo aquello. Entonces, lo que nos indica también la evidencia es de que el 80%, ¿no?, de los jóvenes, y en general yo diría de toda la pega, que ha sido incorporada a un trabajo formal, está trabajando pero con contratos a plazo fijo, con contratos modales, no con los contratos indeterminados, ¿no?, es decir, de estabilidad laboral, sino la mayoría hoy día tiene contratos de trabajo temporales, modales. En el segmento de 25 a 29 años es igual, ¿no? 76% se encuentra contratado a plazo determinado, ¿no? Sí. Acá viene el tema que comentaba. Si ustedes revisan, y seguro que lo han hecho, la ley remitida al Congreso, ¿no?, tiene dos partes, una toda la parte normativa y una segunda que son los fundamentos de la ley. En los fundamentos de la ley van a ver que tienen un cuadro parecido, pero que difiere un poco porque ese cuadro se refiere al caso de costos laborales para trabajadores en la industria manufacturera. Pero acá en términos generales, ¿qué encontramos? Tenemos diversos regímenes laborales. Está el régimen general, está el de la pequeña empresa, el de la microempresa, el de modalidades formativas, el régimen laboral juvenil y el régimen del trabajo del hogar, de las trabajadores del hogar. Y lo que observamos es de que en el régimen general los costos laborales a cargo del empleador, ¿no?, que son en porcentaje adicional al sueldo básico, suman un 54%, en el caso de la pequeña empresa 29%,
en la microempresa 5%, modalidades formativas 17%, en el régimen laboral juvenil 14,4% y trabajadoras del hogar 27,1%. Entonces, ¿por qué el acento que poníamos en las primeras diapositivas en identificar dónde están los jóvenes por tamaño de empresa? Porque eso es relevante, ¿no? Porque no es de que la actual ley esté innovando en términos de la estructura, sino de que ya observamos ahí los diferentes regímenes laborales. Y no están todos, ¿no? Porque faltan régimen laboral agrario, el de exportación no tradicional, ¿no? Y todos los regímenes laborales que hay al interior del sector público, ¿no? Pero lo que observamos es de que el sector de la microempresa, ¿no? Ese es el costo laboral. Y observamos que el 68% de los jóvenes que no tienen contrato están en ese sector. Entonces, por lo que se llama la ley de un solo precio, si yo puedo contratar al 5%, no me voy a formalizar para contratar al 14,4%, ¿no? Entonces, eso vuelve inoperativa a la ley, ¿no? O sea, es decir, la ley puede decir y puede denominarse de la forma como quiera hacerlo, pero hay un tema objetivo. O es que no se han fijado, y se han fijado, ¿no? Porque han colocado en los fundamentos de la ley cuánto es el costo laboral en la microempresa. Entonces, ahí hay un tema que vuelve ineficaz en un 68% la ley. Sigue. ¿No? Y claro, el argumento que se dice, se señala es con esos menos costos laborales se va a formalizar el empleo, ¿no? Pero en el caso de la microempresa, lamentablemente, y es porque solo se puso el acento en ese tema, se dejó de lado todo lo que era el tema de la promoción de la microempresa. Se cerró Prompime, ¿no? Prompime era la entidad que buscaba darle soporte al desarrollo de la microempresa. Sin embargo, al no haberse dejado coja esa ley con todo el tema de promoción, el régimen laboral especial de la microempresa no ha dado los resultados y hay evidencia empírica para ello, ¿no? El siguiente, por favor. ¿No? Esta es información también de la planilla electrónica, en el cual lo que se mide, se registra cuántas de esas 2.7 millones de trabajadores de las MIPES, cuántos se han formalizado a través de ese régimen laboral especial. Se han formalizado 140.000, que son el 5,1%, ¿no? Y esos son 11 años de ese régimen laboral, ¿no? Y que también el régimen laboral fue concebido en forma temporal, ¿no? Si ustedes revisan el año 2003, el régimen laboral especial también fue concebido para un horizonte temporal de 5 años, ¿no? Al igual que la ley actual. Y el año 2008 se convirtió de régimen temporal a régimen permanente. Entonces, y si uno revisa la historia de los regímenes laborales en el país, lo que uno encuentra es que los regímenes laborales, que en sus inicios fueron de naturaleza transitoria, se volvieron permanentes en algún momento. Entonces, el actual régimen laboral juvenil también indica, ¿no?, de que es solo por 5 años, ¿no? Pero los antecedentes nos hacen dudar de que eso esté concebido así, ¿no? Siguiente. Pero es que en estos años, sobre todo desde el retorno de la democracia, es que no se ha hecho nada para la promoción del empleo juvenil, para la inserción laboral, sobre todo de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, en situación, aquellos que no han concluido la secundaria, en fin. Sí, se han hecho varias cosas. Primero, hoy día podemos encontrar 4 acciones, leyes que permiten que efectivamente
incentivar a que las empresas contraten jóvenes. Primero, está un tema que ustedes lo conocen bien, el de prácticas profesionales, ¿no? Todos los estudiantes de la universidad tienen que hacer prácticas para poder obtener el bachillerato, ¿no? En algunos casos les piden 6 meses, en otros 2 prácticas de 6 meses cada uno. O sea, tienen que hacer, existe. Existe también la modalidad de practicantes profesionales, es decir, ya han egresado, ya tienen el bachillerato, incluso ya tienen el título, pero los pueden contratar un año bajo la modalidad de practicante profesional. Los pueden, y para aquellos jóvenes que casualmente forman parte de los grupos más vulnerables, aquellos jóvenes que no han concluido la secundaria, está el programa Jóvenes a la Obra, ¿no? Y el programa Jóvenes a la Obra está concebido casualmente para dar primero formación, no de 60 horas, como señala la ley, que es la capacitación obligatoria. ¿No? Si uno revisa el reglamento de la ley, indica de que la capacitación debe ser al menos de 60 horas, o sea, 60 horas es semana y media. Bueno, el programa Jóvenes a la Obra tiene una duración de ¿cuánto? De 6 meses. 3 meses de formación más teórica y 3 meses de práctica en una empresa. Porque este programa funciona bajo la demanda, es decir, no se abre un curso si es que no hay una demanda específica de la empresa. Entonces, no es de que en estos años no hayan iniciativas, modalidades para permitir que los jóvenes, para facilitarles el tránsito de la escuela al trabajo o de la universidad al trabajo. Existe. Claro, lo que ocurre es que también el presupuesto que tienen estas modalidades, sobre todo la de Jóvenes a la Obra, es bastante bajo, ¿no? En el año 2013 solo ha podido capacitar a ¿cuántos? A 20.000 jóvenes en todo el Perú. Entonces, ese es un tema que que clarifica lo siguiente, ¿no? Y para concluir, ¿no? Quiero resumir en 3 cosas. Primero, observamos de que la inserción o la calidad de la inserción laboral de los jóvenes está básicamente vinculada al tema educativo, al tema de la formación, al tema de la calidad, de la pertinencia de esa formación. Ese es el tema central, el tema formativo. Segundo, hemos estado viendo de que la escolaridad, el nivel de escolaridad de los jóvenes ha aumentado en estos años, ¿no? Veíamos el año 2013 tienen un nivel de escolaridad mayor que el promedio de la carrera. Tercero, cuando distinguíamos la inserción laboral de los jóvenes con y sin contrato por tamaño de empresa, observábamos que un 68% está en las empresas de 2 a 10 trabajadores, que ya cuentan con un régimen laboral especial que tiene un costo menor que el régimen laboral juvenil. Entonces, si ese 68%, si esos jóvenes que están en esas microempresas, a las microempresas, primero no van a buscar formalizarse porque eso es un costo laboral más alto, con lo cual 68% quedan fuera. Y está el otro tema, ¿no? En el reglamento de la ley se pone énfasis en todo el tema de la formación, de las 60 horas, de los procedimientos que tienen que llevar a cabo las empresas para poder brindar la capacitación. Pero hay que recordar lo siguiente: hasta hace 2 años o hasta hace 3 años había una ley de capital humano que daba incentivos a las empresas, tal como señala la ley, para devolverles el impuesto a la renta si formaban personal. Pero parte del sector empresarial pidió que esa ley cambie porque era muy rígida, decían, ¿no? Porque tenían que registrarse en el ministerio tenía que aprobar la formación que iban a brindar y después tenían que acreditar que se había brindado esa formación. Eso aparece hoy día en el reglamento. Bueno, esa ley se modificó y desde hace 2 años existe otra ley todavía mucho más amplia,
Ya ahora el sector empresarial no tiene que ir al Ministerio de Trabajo a pedir, a entregar su plan anual de capacitación, nada. Ellos pueden hacer la capacitación que quieran y eso se le deduce del impuesto a la renta. Pero esa modalidad que es tan abierta tampoco está siendo utilizada, ¿no? Lo cual indica, ¿no?, así como ha ocurrido en los otros países donde se han aplicado propuestas similares, ¿no? Incluso recuerdo por Navidad vino el exministro de Trabajo de Colombia, ¿no? Y él señaló de que los programas de primer empleo en Colombia efectivamente dan incentivos a las empresas que contratan jóvenes, pero esos incentivos, ¿quién los paga? Él dijo, y pueden ver en internet la entrevista, que esos incentivos no los paga el joven con menos derechos, sino los paga el Estado con un subsidio. ¿Cierto? La empresa no pagará los aportes a seguridad social, al fondo de pensiones. Esos aportes los paga el Estado, ¿no? Y si analizamos los diferentes países vamos a encontrar que las apuestas van por ese lado. Es el Estado es el que financia esos temas, financia la capacitación, aporta con esos subsidios, ¿no? Entonces, ese es el panorama que les quería presentar a partir de las cifras oficiales para tener una mayor claridad del sentido de la orientación, de los alcances de la ley que hoy día se está discutiendo. Gracias. Muchas gracias al doctor Hernán Gamero, y damos la palabra enseguida al doctor Fernando Villarán de la Puente, actual decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, reconocido ingeniero industrial de la UNI y magíster en Economía de la Universidad Católica. Ha sido ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, funcionario del BID, director de COFIDE y presidente de la Comisión Organizadora del CEPLAN. Actualmente es presidente de SACE Consultores y ha sido profesor de las universidades UNI, PUC y Cayetano Heredia. Es autor de diversos libros sobre el desarrollo de la micro y pequeña empresa, empleo, innovación tecnológica y emprendedurismo. Un fuerte aplauso para él, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. En primer lugar quiero agradecer la invitación a la UNI y a otros colectivos organizadores. Para mí es un gusto estar acá en la universidad. Siempre vengo porque enseño un curso en la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales, un curso de posgrado. Justo con Julio nos encontramos ahí. Pero claro, vengo como profesor, ahora vengo invitado por los estudiantes, entonces eso me hizo conectarme con mi pasado de estudiante. Cuando yo estudiaba acá en la Facultad de Ingeniería Industrial, aquí nomás cruzando, pero yo venía bastante a este auditorio, la verdad, porque acá había bastantes polémicas, y es el lugar donde yo me inicié en la política, ¿no? O sea, cuando entré a la universidad estaba cero en política, ¿no? Estaba en la calle, como se dice, ¿no? Y acá me puse en contacto con las diferentes tendencias, corrientes de pensamiento, organizaciones. Acuérdense, bueno, esto ya hace un montón de años, bueno, no es casual las canas que ahora me estoy creciendo acá en la barba. Y fue la época del gobierno militar. Eso causó una conmoción en la universidad. De hecho, nos cerraron 6 meses, pero igual veníamos, hacíamos ahí, digamos, bronca, pero también discutíamos. Y las discusiones eran, bueno, cuál era el carácter de ese gobierno, era progresista, era de izquierda, era de derecha, en fin, una discusión bastante acalorada. Y acá venían pues dirigentes de los diferentes partidos, estaba recontra lleno y con barras, etc. O sea que eso me ha hecho recordar este auditorio en particular y por supuesto reflexionar con ustedes, ¿no?, que tienen la suerte de estar en una buena universidad, una universidad nacional,
que los contribuyentes son los que pagan esta universidad. Ustedes tienen que sacarle el jugo, así como yo les saqué el jugo, no solamente a los profesores, sino a todo el ambiente, a la cultura, digamos, estudiantil y la cultura política, ¿no? En los últimos años yo veía que esa cultura política se estaba yendo, retirando, ¿no? Que los jóvenes solamente se dedicaban a estudiar y a hacer plata, ¿no? Pero felizmente ha regresado, está regresando con fuerza, ¿no? Y estas movilizaciones lo demuestran, lo cual me alegra mucho. Y bueno, y quería, digamos, al mismo tiempo agradecer la invitación, felicitar a las organizaciones que han organizado este evento por justamente también organizar las movilizaciones. Yo digamos, no creo en las movilizaciones espontáneas. De hecho, algunas veces se dan, pero son efímeras, y solamente cuando están vinculadas a algún tipo de organización, hay un esfuerzo de organización, esas movilizaciones tienen repercusión, tienen consistencia, duración y pueden lograr objetivos. Por eso la presencia de la UNI es importante, de otros colectivos, la coordinación con otras universidades, ¿no? Yo creo que es fundamental, y eso me da a mí, digamos, bastantes esperanzas de que esta lucha va a ser positiva, va a tener buenos resultados, ¿no? Porque hay una organización, y eso también quería mencionarlo y felicitarlos, ¿no? A ustedes por participar y a los organizadores por meterle punche, es su tiempo, ¿no? Que no es fácil, digamos, organizar esto. Y finalmente, bueno, un pequeño comentario a las cartas que he visto que ha enviado incluso el propio rector, digamos, de la UNI al ministro de Economía y de Trabajo. La verdad, esto, como dijo el dirigente de la UNI, y Claudia también, echa por tierra este argumento de que no están informados. O sea, en realidad es grave, ¿no? Porque no creo que los hayan invitado tanto. Y puede ser que los hayan invitado, bueno, por, digamos, algún colectivo. Acá están invitándolos el propio rector de la universidad, ¿no? Es una autoridad del sector público, del sector de educación. Ellos por lo menos tendrían que haber respondido, o si no podían, es verdad, tienen cosas que hacer, que manden a alguien. Para eso tienen cientos de funcionarios ahí, ¿no es cierto?, en el MEF y en el Ministerio de Trabajo, y tendrían que haber mandado a alguien, si es que hay un mínimo de respeto por los estudiantes, por la universidad, por el propio rector, y sobre todo frente a su propio argumento. No están informados, están desinformados, no conocen la ley. Bueno, esta es la oportunidad para darla a conocer, para exponer su punto de vista, ¿no? En fin, creo que es bien aleccionador eso, ¿no? Ya entrando, digamos, en la ley misma, y yo creo que, digamos, las cifras que ha presentado Julio están muy buenas. Yo quiero entrar a, digamos, esta ley resuelve algún problema laboral o juvenil del Perú. La respuesta es no, sencillamente. O sea, no obedece a una intención de parte del gobierno de resolver algún problema, es decir, de cumplir su rol de promover el desarrollo y resolver problemas en el país, ¿no? Los problemas más graves en el ámbito laboral, Julio los ha mencionado también, pero yo quiero recalcarlos. En primer lugar, es el subempleo. O sea, el Perú no tiene un problema de desempleo, incluso el desempleo juvenil es bastante bajo en relación a otros países. El desempleo abierto también es bastante bajo en relación a los países desarrollados, por ejemplo, pero el subempleo es altísimo. 50%, 55%, siempre hay dudas de la cifra exacta porque son estimados. Eso es uno de los más altos de América Latina y del mundo. Y eso se basa principalmente en la informalidad y en la baja productividad de amplios sectores de la producción nacional. Hay tres grandes bloques, digamos, o focos de baja productividad.
la pequeña producción agrícola, el minifundio, ¿no? Pequeña producción hasta 5 hectáreas, las micro y pequeñas empresas urbanas y los trabajadores independientes. En total son como 12 millones, bueno, y los independientes, claro, ¿no? Trabajadores, decía, entre 11, 12 millones de personas, casi la mitad, un poco más un poco más, digamos, 60% de la PEA. Entonces, ese es el principal problema. Se ha tratado de resolver, ni siquiera está mencionado en los considerandos, ¿no? El segundo problema laboral es las bajas remuneraciones. En el Perú, las remuneraciones son de las más bajas en América Latina y, bueno, también de las más bajas a nivel mundial. Luego de 25 años de aplicación del modelo y 25 años que nos siguen repitiendo que estamos muy bien, que hemos crecido más que nadie, que somos los tigres, ¿no es cierto?, andinos, los pumas, los no sé cuántos, se inventan un montón de animales, ¿no es cierto?, para tratar de decir justamente que estamos muy bien. Y sin embargo, los salarios están en la calle. La participación de los salarios sobre el ingreso nacional o el producto nacional ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces hay un problema de nivel salarial bajo y también un problema de distribución del ingreso, una mala distribución del ingreso. Esta ley trata de resolver ese problema, ni siquiera lo menciona, por supuesto, no lo trata. De hecho, va en el sentido de agravar esa situación. Cuarto problema grave de ámbito laboral es la falta de empleo de calidad. O sea, el empleo de calidad es muy poco, muy pequeño. En algunos sectores nada más, en la minería, ¿no es cierto?, energía, finanzas, ¿no? Algunas corporaciones tienen un empleo que pagan bien, que es sofisticado, ¿no?, que requiere mayores niveles de calificación y por lo tanto obviamente tiene mayor remuneración. Ese sector es muy pequeño en el Perú, no se ha expandido y por eso es que hay problemas muchas veces de obtener chamba bien remunerada, ¿correcto? Lo que hay es empleo de mala calidad. Eso sí, eso abunda, ¿sí o no? Empleo de mala calidad y baja remuneración. Ese es el modelo, digamos, ¿no?, neoliberal que nos han vendido. El modelo es: creamos empleo. Estamos creando empleo, es verdad, y las cifras están ahí. Pero ¿qué tipo de empleo están creando? Para trabajar en un supermercado, ¿no?, en una cadena de farmacias, ¿no?, centro comercial. ¿Para ganar cuánto? Lo mínimo, ¿sí o no? La agroindustria, lo mínimo, ¿no? Esa es la propuesta. Esa es la propuesta para la juventud. Que todos se vayan a chambear al sueldo mínimo, o ustedes quieren más. Obviamente quieren más. Si han estudiado, ¿no es cierto?, han hecho el esfuerzo, no es para ganar el sueldo mínimo, ¿no?, sino es para tener un empleo de calidad. Esos empleos de calidad no se están creando en el Perú. Y que yo sepa, no es la preocupación central del gobierno. Y el cuarto problema, que lo ha mencionado Julio también, es la educación de mala calidad. No solamente en mala calidad, con algunas excepciones, yo pondría la UNI, por supuesto, pero en general la educación es de mala calidad y no es pertinente, ¿no? Hay demasiados abogados, digamos, en este país, ¿sí o no? Y hay pocos ingenieros. China es una potencia mundial porque es el que tiene el mayor número de ingenieros del mundo y sabe ponerlos a trabajar, ¿no es cierto?, y el mayor número de científicos, y esos se forman acá, pero no tienen dónde trabajar, ¿no es cierto? Entonces la educación no corresponde a las necesidades del país. Ese es un problema grave. ¿Esta ley encara ese problema grave? Obviamente que no, ¿no es cierto? Entonces, los problemas laborales graves que nos limitan como país, que no nos permiten desarrollarnos más y resolver, digamos, ¿no?, el subdesarrollo y toda su secuela, no son encarados.
Entonces la gran pregunta que yo me he hecho hace algún tiempo desde que salió la ley, ¿a quién me interesa? ¿Quién ha pedido esta ley? Obviamente los jóvenes no la han pedido. Revisando las publicaciones, en fin, y declaraciones, incluso hasta muchos dirigentes del sector empresarial tampoco tenían esto como inquietud, digamos. Es verdad que hay algunos gremios así medios cherche que buscan eso, ¿no? Pero por interpósita persona, pero los empresarios, los líderes más conocidos, no era un tema. Y un poco investigando, es porque es producto de esta ideología, digamos, que finalmente se ha hecho dominante, no le llamo teoría económica, sino ideología neoliberal, que es alimentada desde varias fuentes. Una de esas fuentes, ¿no? Porque tiene pues, múltiples expresiones a nivel mundial, una de esas fuentes es un programa, una corriente de opinión que basada en el Banco Mundial que se llama Doing Business, ¿no es cierto? En castellano, haciendo negocios, que hace una serie de encuestas en todos los países, casi todos los países del mundo, y pone donde hay mayor facilidad para hacer negocios, ¿no? Entonces, hay países que están muy bien en el ranking de Doing Business, ¿no? Y hay otros que están mal, digamos. Ustedes lo pueden buscar, o sea, ahí si quieren ahorita, si tienen alguna tablet o su iPhone, Doing Business, y van a encontrar cualquier cantidad de información ahí, pero investigando un poco más, yo averigüé de que las encuestas se las hacen básicamente a abogados. El 70% de las personas que responden a esa encuesta que hace el Banco Mundial son abogados de las grandes corporaciones. O sea, el ministro Segura, ¿no es cierto?, que